Bueno, cordial saludo docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño. Eh, Mi compañero Caled Valle y yo, quien les habla, Andrés Ariza, somos estudiantes de Ingeniería Informática tercer semestre, jornada nocturna, bajo la asignatura de Aplicaciones en Entorno Gráfico, con el ingeniero Néstor Suárez. En el momento queremos hablarles a ustedes acerca de las tecnologías Node.js y Electron JS, tecnologías que son fáciles de usar, son tecnologías intuitivas y que nos permiten a nosotros trabajar de una forma muy dinámica, como si estuviéramos realizando aplicaciones web. Entonces, eh, ¿qué nos permite adicionalmente hacer uso del lenguaje HTML, CSS y el lenguaje de programación JavaScript? Con HTML nos aporta una estructura básica de sitios mejorada y modificada por otras tecnologías como lo es CSS y JavaScript. Es un lenguaje muy famoso por las etiquetas que se manejan. Hay unas etiquetas fáciles de usar que son muy básicas, como hay otras etiquetas que sí requieren más de investigación y de conocimientos previos. Conocimientos previos, ¿por qué? Porque de todas formas la persona que vaya a hacer uso de estas tecnologías debe empaparse un poco más del tema, investigar y por lo tanto tener unos conocimientos que le permitan a cada uno pues plasmar esta información dentro del programa que van a desarrollar. Fuera de eso, CSS nos permite controlar la presentación, el formato y el diseño de nuestra aplicación. Pues gracias a esto nos podemos dar una forma al estilo que queremos que se muestre en nuestra aplicación. De pronto, si dentro del texto queremos dar un color diferente al otro, si queremos centrar el texto que queremos que vaya en cierta parte de la página. Entonces es bastante importante y nos permite darle un poco, por decirlo así, una cara bonita a, a la aplicación. Adicionalmente, también hacemos uso de JavaScript, que se utiliza para controlar el comportamiento de los diferentes elementos. Esto aporta una funcionalidad dinámica a cada uno de los elementos de la aplicación. Entonces, por lo tanto, se convierte en una página que llega a interactuar de una forma muy dinámica con el usuario y pues es bastante bueno hacer uso de cada uno de estas tecnologías. Eh, entonces es bastante importante adicionalmente que cada uno se empape un poco más de estos temas. Entonces ahora continúa mi compañero Caleb que les va a hablar un poco más acerca de las tecnologías Node.js y Electron JS. Ok, ok, muchas gracias Andrés. Entonces es muy importante tener, para empezar a trabajar con estas dos tecnologías, en realidad con la que solo vamos a trabajar va a ser con Electron JS. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo principal y lo esencial para poder trabajar con ese framework es tener instalado Node.js. ¿Por qué? Es que Node.js nos permite utilizar como un motor, una tienda que se llama NPM. ¿Sí? Esa nos permite a nosotros instalar las dependencias o el framework que necesitemos para nuestro proyecto. Entonces, aquí en el enlace tenemos nosotros la documentación de cómo utilizar Node.js y la documentación de cómo poder utilizar Electron.js. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros aquí es poder instalar Node.js. Si ustedes no tienen instalado Node.js, se van al link que aparece acá, https://nodejs.org. Solo hasta el URL ahí les va a aparecer eh,
les va a aparecer ya la versión que ustedes necesitan. Como por ejemplo aquí en este caso. ¿Se fijan? Node.js y él aquí les va a traer la versión que ustedes necesitan y él va a identificar el tipo de sistema operativo, si es 64 32 bits. Luego de que ya lo descargan, solo le dicen instalar, siguiente, siguiente y terminó. Listo. Luego de eso, vamos a tener nosotros una carpeta en el escritorio que se va a llamar Electron JS. Luego dentro de esa carpeta JS, entonces vamos a abrirla nosotros aquí dentro de Visual Studio Code. Yo lo recomiendo porque es muy fácil de usuario y además que trae extensiones que nos facilitan mucho la edición del código. ¿Sí? Nos ayuda más a intuir qué es lo que necesitamos nosotros. Entonces, Open File, y nos vamos a escritorio y vamos a abrir Electron.js. Aquí dentro de este Electron.js, ojo, importante, no pueden dejarla solo Electron, sino que tienen que agregarle algo a eso porque cuando instalemos nosotros ese framework, dentro de la carpeta se va a crear una carpeta Electron. Si se llama de la misma forma, vamos a tener inconvenientes a la hora de instanciar los objetos. Y aquí ya esta carpeta la añadimos. Entonces, como es File, Open Folder y el Electron.js es seleccionar carpeta. Correcto. Ya aquí en esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la terminal y vamos a empezar a trabajar con Node.js. Pues, ¿qué necesitamos? Entonces vamos a inicializar nosotros eh, nuestra configuración inicial. Entonces, npm init-yes. Listo, él nos va a crear un archivo JSON que esa es la configuración inicial. Sí, aquí tenemos el nombre de la carpeta, el nombre de la aplicación que tenemos, la versión inicial, si queremos añadir la descripción del programa que va a abrir inicialmente, podemos agregar un autor y qué licencia le vamos a dar. Entonces vamos a empezar nosotros y vamos a instalar Electron. Para instalar Electron también nos vamos a la documentación. Tener en cuenta que esta guía no la podemos inventar, eso tiene unas pautas. Entonces de la misma forma ingresamos a Electron.js, URG y él aquí nos da. Tenemos tres formas de instalarlo, pero digamos que la más estable es esta que dice LaTeX. Entonces lo copian y lo llevan a la terminal de Visual Studio Code y lo pegan y enter. Y él ahí se va a demorar un ratito mientras se instala. Mientras instala ya esperamos que él termine de instalar y ya volvemos. Listo, ya terminado de instalar, les va a aparecer unas advertencias a ustedes acá, pero esto no nos va a afectar el desarrollo. Y él les va a crear otro JSON que este ya se instala después de instalar el framework que vamos a usar. Listo, ahora sí vamos a arrancar a crear nuestra aplicación. Entonces vamos a crear un archivo que se va a llamar main.js. Eso para referenciar que ese es el archivo principal que nosotros vamos a utilizar. Y aquí vamos entonces a empezar a instanciar el objeto ventana. Entonces creamos una constante que se va a llamar, instanciamos las llavecitas y aquí vamos a empezar a instanciar el objeto. Entonces el objeto va a ser browser window. Y esto va a ser igual file. Vamos a instanciar Electron. No tenemos ningún problema. Y también vamos a instanciar la app. Luego de que ya esto esté instanciado, necesitamos dos objetos más, que va a ser la URL
va a ser igual a require también URL y vamos a instanciar el path. Esto nos va a ayudar a nosotros a ubicar de forma dinámica la ruta de cada archivo que nosotros vamos a usar. Y es decir, que no, por ejemplo, la forma de cómo se ubica en Windows y cómo se ubican en Windows o en Mac es muy diferente. Entonces, de esta forma, digamos que queda universal el enrutamiento y no vamos a preocuparnos por eso más. URL. Luego de que ya tengamos, ¿no?, todas nuestras instancias listas, entonces vamos a empezar a crear nuestra ventana. ¿Cómo va a ser? Entonces, creamos una variable que se va a llamar win o ventana creada, y aquí vamos a crear entonces, luego de eso vamos a crear ya el objeto ventana y le vamos a dar unas propiedades para que tenga ya toda su estructura. Entonces iría de esta forma: creamos ventana va a ser igual a un nuevo objeto que va a ser llamado browser windows, y ese objeto va a recibir unas características y va a tener unas propiedades ese objeto. Aquí nosotros podemos darle diferentes propiedades. Va a ser un título, por ejemplo, yo le quiero dar un título. Ese título va a ser de tipo string. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ponerle ejemplo electron. Y le podemos también aquí dar el tamaño que queremos que tenga. Le podemos decir que tenga la siguiente propiedad, que va a ser min width. Entonces, min width en mayúscula, la W. Min width. Y le damos aquí, digamos, el tamaño en píxeles. Por ejemplo, vamos a decirle que va a tener 500 píxeles de ancho. Y le vamos a dar también una altura, sí, un ancho, un alto. Entonces va a ser un min height. La H también en mayúscula. Min height. Min height. Pero aquí escribanlo bien, es HT. Y también vamos a dejar la cuadra, entonces también va a tener 500. Aquí hay una propiedad que es indispensable ponerla, porque esta nos permite trabajar el renderizado de forma correcta. Sí, es decir, por ejemplo, si nosotros necesitamos crear una nueva ventana dentro del archivo, no sé, para traer un archivo para llamar una imagen o algo así, digamos que esta propiedad nos va a permitir usarla de forma renderizada, o sea, ya cuando estamos trabajando en el HTML. Entonces, la propiedad se llama web preferences. Web preferences. Se llama de esta forma. Sí, así lo vamos a llamar. Web preferences. Listo, entonces esta web preferences quiere decir que dentro de todo el proyecto vamos a tener habilitado lo que es la integración de Node. Vamos a decir que va a ser verdadero. Ya con esto ya tenemos una parte, digamos, las características básicas de la ventana creadas. Posteriormente, entonces ahora sí vamos a decirle que se vaya a enrutar ya al HTML como tal, sobre el cual vamos a trabajar, sobre nuestro lienzo, por decirlo. Entonces, llamamos al objeto de nuevo ventana, llamamos al objeto ventana y vamos a cargar su ruta. Entonces, ventana punto load URL, y este también va a llamar a otro objeto. Entonces, load URL
va a llamar a format, perdón, a URL, al objeto URL que antes creamos, al objeto URL.format, y ese también va a tener un objeto. Y este objeto va a recibir la ruta del index, el tipo de archivo que va a tener. Entonces va a ser de esta forma, un path name va a recibir estas propiedades. Entonces va a tener un path name, que el path name va, con este path join le vamos a decir que vamos a coger esta propiedad dir name, o sea, este va a parar en electron, ¿sí? Va a ser su raíz, electron va a ser su raíz, y aquí ya podemos definirle las rutas en donde queremos que él empiece para abrir nuestro HTML. Entonces aquí podemos crear nosotros una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, CRC de source o de recursos. Dentro de esa carpeta vamos a crear un HTML que va a ser index.html. Listo, entonces, ¿qué quiere decir? Que está ubicado dentro de Electron y luego va a buscar la carpeta CRC y finalmente va a llamar a este HTML. Ok, estamos claros hasta ahí, no hay ningún problema. Luego de que ya tengamos todo esto, entonces, digamos, tenemos que escuchar cuando cierre nuestra aplicación. ¿Para qué? Para que ya no se quede ejecutando en segundo plano, no tengamos ningún problema, no tengamos líos. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a decir que vamos a escuchar la ventana. Entonces, la ventana, el objeto ventana, va a estar escuchando cuando le llegue un mensaje que sea closed, ¿sí? Que es cuando nosotros, por ejemplo, aquí le decimos esto me va a enviar un mensaje a este programa que va a ser de cerrar. Entonces, cuando sea closed, le vamos a decir que podemos llamar a otra función aquí que sea cerrar ventana. Cerrar ventana. Y esta función la podemos crear por acá. Entonces, cerrar ventana. Bueno, función cerrar ventana y no va a recibir ningún parámetro, no necesitamos recibir ningún parámetro. Y dentro de esa función vamos a decirle que cerrar ventana va a ser igual, y entonces la app que ya instanciamos la vamos a cerrar completica. Y ya posteriormente a esto, entonces le decimos escucha, entonces la app quiero que escuche cuando esté lista ya la aplicación, que ya esté listo nuestro archivo. Entonces, cuando esté ready, qué pena, cuando esté ready, se vaya a la función crear ventana. Y se vaya a una función que se llame crear y se me perdió y se me vaya a la función crear ventana. Esta función no la tenemos creada, esta función no existe. Porque eso quiere decir que nosotros todo esto tenemos que tenerlo dentro de esa función. Todo lo que acabamos de, sí, toda esta instancia y todo eso, entonces aquí vamos a crear una función, se va a llamar crear ventana, no va a recibir ningún parámetro, y todo esto tiene que ir dentro, todo esto tiene que ir dentro de la función, aquí de esta forma. Entonces aquí ya tenemos creada lo que es la instancia de la ventana, del objeto ventana. Entonces lo guardamos y luego dentro de CRC
Vamos a crear un HTML básico. HTML. Vamos a crearle, por ejemplo, un título que diga Hola Mundo. Hola Mundo. Lo guardamos. Y ahora en nuestro JSON, aquí es importante, ¿cuál es el programa que vamos nosotros a llamar acá? Va a ser el main.js, aquí no tenemos un index, ¿sí? Entonces nos marcaría error. Tenemos que decirle, vaya a buscar al main. Y aquí podemos nosotros crear otra propiedad para que me ejecute a mí el programa. Entonces, la propiedad se llama, le vamos a decir que él va a iniciar con un start, de esta forma. Entonces le vamos a decir, vaya y ejecute, es como si aquí nosotros le dijéramos node electron, punto. Quiere decir que él va a llamarme a la instancia de electron y va a ejecutar el main, el primer directorio, y me va a ejecutar esta parte. Pero para facilitarlo, vamos a hacerlo con el JSON. Aquí para eso tenemos la configuración. Entonces guardamos y aquí ya podemos decirle npm start. Y nos está marcando aquí un error pequeño. Un error pequeño que dice, ok, ok, el error es que no estamos llamando, referenciando bien a nuestro archivo main. Y necesitamos decirle que separe en el directorio inicial el principal y vaya a buscarme el archivo main. Entonces, y limpiamos la consola y volvemos a escribir npm start. Y ahí ya nos está creando nuestra ventana. Tenemos otro problema con nuestro objeto browser windows. Veamos que haya quedado bien escrito. Browser windows. Browser window. Nos había quedado mal escrito. Ese era el problema. Para esto hay que respetar todas esas propiedades que nos piden. Tenemos, volvemos a limpiar ventana y de nuevo ejecutamos el npm start. Y aquí, otro error. Browser window. Browser window. Listo, entonces teníamos nosotros dos problemas. Uno, aquí en el browser Windows también teníamos un problema y aquí teníamos otro problema. Aquí antes estaba URL también. De manera que si nosotros lo dejamos así con URL, cuando estamos llamando aquí a nuestra ventana con este path join, no me va a reconocer ese objeto porque no lo instancié de la forma correcta. Tengo que enviarle el constructor que sea path para que él sepa que me tiene que traer eh, el path en donde vamos a estar ubicados. Y ya luego de eso, lo que tenemos que hacer es simplemente limpiamos, guardamos, guardar y otra vez npm start. Y ya tiene que ejecutarse sin ningún problema. ¿Sí? Ya tenemos nuestro hola mundo. Ya aquí, de aquí en adelante lo que hay que hacer simplemente es como si estuvieran trabajando con un desarrollo web, o sea, pueden hacer como si fuesen a hacer páginas web eh, como lo que quieran, no sé, calendario o
una revista, un blog, lo que se les ocurra y ya pueden trabajar sin ningún problema. Y las actualizaciones, pues toda esa parte simplemente la enlazan a un repositorio y cuando ya compilan el programa, bueno, vamos a trabajar también el compilado. Pero todo eso lo vamos a ver en nuestra charla en vivo que vamos a tener. Esto es simplemente un repaso de cómo iniciar con el Eco.